Estoy muy emocionado en este día porque estamos aquí en la isla de Habana, Cuba, y tengo conmigo al pastor Abel, que ha estado pastoreando aquí en Habana, Cuba, y es increíble lo que he podido venir a ver, pero más que nada quería tener una conversación con usted, pastor, y increíble lo que está aquí en Cuba. Y usted nos puede decir ya cuánto tiempo lleva pastoreando aquí en Cuba, aquí en Habana. Bueno, Alex, antes que nada quiero dar gracias a Dios por la bendición que tengo de tenerte aquí en Cuba, en La Habana, y la verdad que es una oportunidad linda el estar juntos. Llevo ya, eh, gracias a Dios, 22 años trabajando como pastor, casi 23, y yo soy nacido y criado aquí en Cuba, y le doy gracias a Dios porque ha sido una jornada tremenda trabajar estos 22 años, casi 23 en el ministerio Sí. y pastorear la iglesia que hoy tenemos. Y usted aquí en su ciudad, ¿cómo llegó usted al cristianismo? O sea, ¿cómo llegó su experiencia con Dios aquí en Cuba? Bueno, te cuento que yo nací en una familia donde mis abuelos paternos eran pastores e incluso tenía un tío pastor. Por el otro lado, mi familia paterna no lo era, sino que ellos practicaban otro tipo de religión. Pero yo crecí eh, como un joven en la calle, teniendo experiencias contrarias a la fe cristiana, sin ningún tipo de credo como tal. Y un día mi hermana fue la que me habló y me dijo, ¿por qué no vienes a la iglesia y conoces lo que aquí está pasando? Ese día, cuando fui, empecé a ser confrontado por la palabra y llegó el momento de rendirle mi corazón a Cristo, se lo rendí y bueno, a partir de ahí empezó mi vida cristiana como seguidor fiel de Jesucristo. Ahora, llegando a la iglesia, ¿cómo fue su primer encuentro, o sea, ya con el Espíritu Santo? De decir, Dios se ha revelado en mi vida, o sea, esto es algo que yo empecé a creer que Dios existe. O sea, ¿cómo llegó su primer encuentro con Dios, donde Dios captó su atención? Es una buena pregunta. El impacto fue tremendo. ¿Por qué? Porque la primera vez que fui a la iglesia me vi, me vi confrontado por el simple hecho de que el pastor estaba predicando y todo lo que decía era lo que yo hacía mal. Él venía a hablar palabra y esa palabra, toda la palabra que él decía tenía que ver conmigo. Era como que si él hubiera visto lo que yo hacía, aún en lo más secreto, y empezaba a decir mis andancias y mi pecado, como lo decía él, y, y eso me confrontó. Yo sentí por primera vez como que cómo era posible que este hombre supiera tanto de mí sin él conocer quién yo era. Y ahí pude entender que no era tanto el hombre, sino era Dios mismo por medio de su espíritu. Recuerdo que Ujú. fui a donde estaba mi mamá y le dije, es que tú le has dicho a él todo de mi vida. Y ella me dijo, no, yo no he dicho nada, el asunto es que Dios te conoce. Y he escuchado muchas historias así, donde la gente llega a la iglesia y dice, no, ellos me están juzgando, me están criticando, pero en realidad es el Espíritu Santo que está llamando la vida de una persona. Y ya después de que usted llega y tiene este encuentro con Dios, ¿usted le entró el deseo inmediatamente de saber que un día quiero pastorear una iglesia, o fue poco a poco su proceso en llegar a un día tener su propia iglesia y llegar a pastorear una congregación? Bueno, a mí realmente me cautivó el primer sermón que oí, la oratoria, me cautivó cómo un hombre podía tener esa oportunidad de ser llamado por Dios para servir a la congregación y servir a la comunidad, servir a la nación donde Dios la había puesto. Yo dije, en mis adentros, cuando yo vi a ese pastor predicar, yo dije, yo quiero ser un pastor, yo quiero servir a la comunidad, yo quiero servir a la iglesia, quiero ser alguien que pueda orientar, aconsejar, enseñar acerca de Dios. Y sí, puedo decirte que inmediatamente que conocí a Cristo, conocí el accionar del Espíritu, quise involucrarme con Él y sentí el llamado
a ser un pastor. Y yo sé que toma un tiempo. Yo creo que la gente piensa que cuando uno llega al cristianismo se desaparecen los problemas. Y yo creo que es un mal concepto que yo he visto, y mucha gente a veces no entiende que uno llega quizás cargado del pasado. A lo mejor uno puede llegar pensando que quizás ya no hay solución para su estado de vida, y me da alegría de que aún fuera de Estados Unidos he podido venir aquí a Cuba, y yo miro que quizás no hay los mismos recursos que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos muy bendecidos, pero algo que he visto aquí que ha captado mi atención, especialmente en su iglesia, pero adentro de la gente también aquí en la cultura en Cuba, es un gran sentir de amor. Yo creo que la gente se abrazan uno al otro. Yo no sé si eso es parte de la cultura, pero yo he visto que aquí en Cuba ha sido algo que la gente no necesita tanto recurso, sino que la gente con esa experiencia, con lo que tiene en sus manos, puede ir y puede empezar a abrazar a la gente. Y es lo que yo he visto aquí en su iglesia más que nada, desde el momento que yo he llegado del avión. Y yo he podido mirar a su congregación y a gente de su equipo y a su equipo pastoral. Ellos dan un sentir de que esto es tu casa. ¿Y eso es algo que usted ha desarrollado en su iglesia? ¿O esto es algo que se viene parte de la cultura aquí en Cuba, que los cubanos así son? Esta es tu casa, aquí tienes tu familia. Bueno, es interesante tu pregunta. Te cuento que aquí en Cuba la cultura nuestra es muy familiar. Nosotros hemos crecido con esa idiosincrasia de que la familia siempre está unida. Aquí puedes encontrar en un lugar al padre con la esposa, puedes encontrar también al abuelo, a la abuela, sobrinos, nietos. Eso es muy, 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 muy común en Cuba. Tenemos un concepto de familia muy fuerte. Los cubanos somos muy familiares, somos gente muy alegre, cariñosa, y cuando conocemos a alguien, como tu caso, cuando viniste, y también cuando vino tu pastor, lo amamos. Lo amamos, Sí, y eso ha sido algo que nosotros hemos querido siempre proyectar y reflejar para cada persona que viene. Se sienta querido, se sienta amado. Ahora, una cosa que tengo que decir, cuando nosotros empezamos en, en, en lo que es el ministerio como tal, la proyección de nuestro ministerio, siempre le dijimos, nosotros como Alcance Victoria, yo como pastor y Angélica, nosotros tenemos un concepto de familia bien, bien elevado, y queremos que ustedes nos sientan y también nos permita sentir de ustedes el hecho de que somos familia. Por eso nos preocupamos en abrazar a la gente, en que ellos se sientan amados, que no hay protocolo, sí, porque somos familia. claro que sí. Yo, lo que más que nada quiero entender un poco es ver cómo la gente acepta a Dios en diferentes culturas. Y yo he visto que aquí en Estados Unidos ese sentido de familia vale mucho. Yo creo que además en Estados Unidos nos hace falta un poquito más de sentido de familia. En Estados Unidos la cultura es trabajar. Yo sé que en Estados Unidos tenemos muchos recursos y estamos abundantes. O sea, es bueno tener una abundancia. Estamos bendecidos de ciertas formas tener los recursos al alcance. Aquí lo que más me ha impactado es una alegría que yo miro en la gente de Cuba, y lo comparo con Estados Unidos, porque en Estados Unidos eso puede llegar a perderse. Yo creo que Estados Unidos es un país donde te exige mucho trabajo, y hay muchas cosas donde nosotros, yo creo, o sea, yo creo en Estados Unidos hemos perdido ese sentido de familia. Y algunas cosas que usted puede, o sea, recomendar
para mantener ese sentir de familia? ¿Hay una manera de poder instalar eso dentro de la vida de una persona, el sentir de familia? ¿O será algo que el Espíritu Santo tiene que revelar? ¿O usted puede dar quizás alguna recomendación de cómo uno puede trabajar al igual, implementar ese sentir de familia? Bueno, es interesante. Hay veces nosotros, cuando miramos las culturas y miramos también en el ambiente en que crece una persona, yo creo que muchas veces la persona siente que le han quitado esa oportunidad de poder desarrollarse y crecer como familia. Ahora, cuando nosotros como cristianos empezamos a evaluar la vida Sí. eh, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista cristiano, entendemos que ser familia es parte de, de un entendimiento bíblico. Es verdad que Estados Unidos proyecta o tiene, y lo digo porque en los últimos años que he ido a los Estados Unidos lo he visto muchas familias que son muy, muy, muy separadas. Veo que padres ancianos están solo viviendo hasta que tienen que partir de este mundo, los hijos hacen su vida a partir de los 16, no sé, 18 años se van a otro estado y hacen su vida. Eso en Cuba no sucede. En Cuba, por ejemplo, yo tengo mi hija, tiene 24 años en mi casa, ella hizo su carrera, es médico, y nosotros como padres hemos estado cuidando de ella a través de estos años y también con la del medio, y, y tenemos eso lo vemos como un tesoro que es a cuidar en todo el sentido de la palabra. Los hijos se van muchas veces, pero muchas veces aquí en Cuba los hijos se quedan con los padres. Y tú puedes ver en una familia cubana, puedes ver dos, tres y hasta cuatro generaciones en la misma casa. Eso no pasa en la América. Pero yo lo veo como un tesoro tremendo, yo lo veo como una oportunidad tremenda de poder crecer como familia, de poder desarrollar ese concepto de familia que al final como cristianos deberíamos proyectar y deberíamos tener. Por eso es que si te voy a responder tu pregunta, yo creo que hay cosas que no aprendimos en la familia, estoy hablando más en la cultura americana. Aquí en Cuba sí se aprende a ser familiar, pero si me dice, ¿se puede aprender a ser familia en los Estados Unidos? Bueno, si somos cristianos, si pertenecemos a una iglesia que cree en los principios bíblicos, entonces yo creo que sí podemos aprender y podemos empezar a proyectar el carácter, podemos empezar a proyectar el valor de la familia dentro de un contexto cristiano, dentro de la iglesia. Además, eso yo lo creo. O sea, yo estoy de acuerdo porque yo también experimenté esa falta de familia. Sí lo experimenté en la iglesia. Yo en la iglesia sí pude recibir ese aspecto de familia. La iglesia donde estoy ahorita, el pastor me abrazó y el pastor me dio ese sentir de familia ahí. Y yo creo que las iglesias pueden o deberían de darle una importancia a ese sentir de familia ahí. Yo sé que la iglesia en Estados Unidos, como hay mucho acceso a muchas cosas, yo creo, y a lo mejor usted a lo mejor puede creer lo mismo, yo sé que hay mucho entretenimiento adentro de la iglesia porque nosotros le damos una prioridad a la apariencia de la iglesia, pero a veces se pierde ese valor del sentir de familia. Últimamente es bueno tener una iglesia y es bueno tener una iglesia que tenga mucho entretenimiento. A mí me encanta ver las luces, a mí me encanta ver que hay una pantalla detrás de la plataforma y que la alabanza se oiga un buen sonido. Todo eso es bueno. O sea, yo estoy de acuerdo de hay que dar lo mejor para que la iglesia represente a Dios, que represente ah, algo excelente, pero no quitarle tampoco la atención de que últimamente la iglesia tiene un enfoque del interior de la persona. Es que hay una cosa que nosotros nos hemos preocupado mucho en los últimos años y yo pienso que en este tiempo de posmodernismo, la iglesia se ha volcado un poco más hacia lo que es la imagen. Sí, Se ha volcado a la imagen en cuanto a que, qué proyectamos, cómo nos vemos a través de redes sociales y demás, y pensamos que eso es
un elemento fuerte para captar la atención. Ahora, yo creo que una de las cosas que la iglesia cristiana debe de hacer es tratar de captar la atención de aquellos que no son cristianos proyectando un espíritu de familia. Es decir, tú puedes no tener pantalla, puedes que no tengas luces, puedes que no tengas quizás la alabanza con toda la profesión del mundo, pero si tienes un concepto de familia elevado y proyectas ese concepto de manera práctica, desde el más alto de los líderes hasta el más pequeño, yo creo que esa familia va a ser enriquecida, yo creo que esa familia va a ser impacto. Y estoy hablando de la familia de la iglesia, y yo Claro, creo que va a ser multiplicada aún en el plano que ellos quizás ni imaginan, porque los valores son mucho más interesantes, mucho más formativos que la propia tecnología que nosotros podamos usar para poder alcanzar ciertas plataformas que son claro. limitadas, son limitadas. Y yo, yo más que nada quiero volver a traer la atención. Esto es bueno, o sea, uno puede utilizar las redes sociales. Yo no digo que las redes sociales tienen que hacer algo que afecta, sino hay maneras de usar las redes sociales de buena forma. Hay maneras de usarlo entretenimiento de alguna forma. ¿Cómo no? Y, pero últimamente la experiencia con Dios es una experiencia interna. Es interna y yo creo que las iglesias, y hablo más obviamente de las iglesias estadounidenses, y deberían de traer el enfoque una vez más a una experiencia interna, porque Dios obviamente es espíritu. Y yo sé que Dios puede manifestarse en lo físico y hay maneras donde Dios puede entrar a lo físico, manifestarse, pero últimamente Dios como espíritu, la experiencia es por dentro. Y luego obviamente por dentro ya si hay un cambio interno, entonces externamente se va a ver evidencia del fruto del Espíritu Así es. de Dios. Y eso es lo que yo creo que nos ha hecho falta. Yo creo que eso lo hemos fallado y como digo, no hablo solamente por decir mi iglesia, sino, o sea, en Estados Unidos, y yo miro que se están perdiendo esos valores. Y Cuba me está trayendo el recuerdo de que hay algo más que el dinero o la abundancia no puede comprar. Y es ese sentido de familia. Y esa experiencia interna. A mí me encanta mi tierra. Yo soy cubano y, y lo que yo vivo en Cuba es algo hermoso en cuanto a familia. La familia se aprecia, la familia se Sí, quiere, la familia se añora. Y eso tú lo vas a ver en todos los cubanos. Incluso quiero decirte algo, la familia no solamente está limitada a la parte consanguínea, sino que un vecino llega a ser en ocasiones dentro de la cultura cubana más familia que la misma familia de sangre que en ocasiones sí. es. Porque estamos viviendo todos cerca uno al otro, las casas son bien pegaditas y eso nos ayuda a sentirnos parte del uno del otro. Y eso inmediatamente lo vi. Cuando yo llegué, especialmente donde estoy hospedado, o sea, en la vieja Habana, y se mira la gente por todas las calles, pero cuando la gente está en la calle, se mira la intención de, hey, ¿cómo estás? Buenos días, Mm, o sea, Dios te bendiga. Y y la gente no tiene ninguna intención mala, sino, o sea, bienvenido. Ah, ¿cómo te llamas? Toman un interés en una nueva cara, ¿no? Yo he caminado por esas calles, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y ellos toman un interés. Eso es Cuba. Eso es Cuba. Y además Cuba me ha captivado bastante desde que he podido llegar aquí. Bueno, estamos orando y oramos al Señor. ¿Por qué? Porque queremos que Cuba enamore. Cuba es una tierra que para mi criterio eh, conquista el corazón del que la visita. Eso sí lo experimenté desde que llegué. En Cuba ha traído algo diferente. Además, lo digo yo, quebrantado. O sea, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar aquí. Porque yo sé que hay una duda de Cuba, ¿no? O sea,
Yo sé que es un país comunismo, pero y yo puedo decir, lo puedo decir, y especialmente todos los que van a ver este video, que Cuba es una tierra muy linda. Y yo sé que el amor de Dios está aquí en Cuba. Y la gente te atrapa, la gente te cautiva. Una cosa que me gusta es de que cuando tú caminas por las calles de La Habana, tú puedes sentir el ambiente de amor, el ambiente seguro. ¿Por qué? Porque Sí, te brinda un ambiente seguro. Para nada es hostil o agresivo. Y eso es lo que vas a encontrar en Cuba. Tú y todo el que venga, un lugar en donde vas a querer regresar. eso sí, además, ya cuando regrese a Estados Unidos, voy a buscar la fecha para volver. O sea, yo tengo que volver, pero este viaje ha sido muy importante para mí porque yo quiero regresar con un corazón totalmente diferente. Yo sé que hay un trabajo que hacer en Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde uno tiene el permiso, la libertad de hacer lo que uno quiere. Y, y uno de los problemas de Estados Unidos que yo creo es que como hay tanta abundancia y tanta libertad de expresarse, yo miro actualmente que en Estados Unidos estamos haciendo a un lado a Dios. Y yo creo que en Estados Unidos nosotros estamos en una etapa donde Dios no es necesario. Y no lo digo de mi parte, sino todo el país. ¿Qué necesidad tiene de buscar a Dios si tiene todo? Y yo miro que la abundancia ha sido algo que no ha traído bendición. Además, la abundancia es bueno tener, pero yo creo que las preguntas más grandes que una persona puede hacer es ¿qué es mi propósito? Yo pienso también lo mismo. Ahora, hay veces los recursos nos llegan y lo que tenemos que saber es cómo los vamos a usar. Sí, Aquí en Cuba estamos muy limitados. No te puedo decir que no. Hay veces que lo que se hace fácil de encontrar en América, en Cuba es muy difícil de encontrar. Y yo creo que precisamente la carencia, la falta de muchas cosas materiales es lo que ha hecho que la familia se una más. Y es lo que ha hecho que el pueblo busque de Dios. Yo a veces me pongo a pensar y yo digo, qué bueno es poder tener una iglesia que en medio de el calor, sin aire acondicionado, sin mucha aparatología o tecnología, encuentras que está ahí buscando de Dios, pidiéndole a Dios, hablándole a Dios. Y la familia muchas veces está unida. ¿Quieres que te diga? Yo veo en mi casa, cuando nosotros vamos a la iglesia, la, la casa se queda vacía. Mi esposa, mis tres hijas y yo vamos a la iglesia. Pero tengo también conmigo a mi hermana, su esposo y sus dos hijos. Pero tengo también mi hermana pequeña con su esposo y sus tres hijos. Y así tengo también primos que vienen a la iglesia de nosotros y adoran con nosotros y todos, los sobrinos. Y yo que se me pongo a pensar y digo, wow, qué tremenda bendición es poder mirar que en ocasiones, te digo así, Alex, he contado 25 personas de mi familia adorando conmigo al Señor Jesucristo en mi casa. Y tú dices, ¿cómo es posible? Es que la familia en Cuba es algo que todavía hoy, 2024, tiene un valor sí. grande e importante y que no estamos dispuestos a negociarlo por ningún bien material. Queremos cuidar ese valor que tenemos como familia. Ahora, ¿qué puede, ¿qué puede hacer una persona más que nada para poder, o sea, reunir a su familia y llevar el evangelio hacia su casa? O sea, hay formas de traer y traer el evangelio a tu casa, porque es increíble que usted tiene 25 miembros de su familia involucrados en la iglesia. Eso no se mira. Sí, aquí, Eso ya no se mira. bueno, aquí en la experiencia que tenemos nosotros, te voy a contar, por ejemplo, eh, nosotros somos cinco en la familia, mi hermana mayor son cuatro, mi hermana menor vienen siendo cinco también, eso es por mi parte, pero si lo miras por el lado de mi esposa, está ella, también viene su hermana, también viene su sobrina, viene su sobrino, vienen los hijos de ellas también, es decir que sí, yo sé que no se ve en muchos lugares, pero vuelvo y te digo, Cuba a través de los años ha cuidado
el valor de la familia. Y cuando digo Cuba, estoy hablando de que es normal ver que en un por ciento elevado, más del 90% de la familia cubana está cerca. No buscamos vivir lejos del uno del otro, tratamos de estar cerca y no nos reunimos solamente en tiempos de que cuando muere un familiar, ahí es donde ve la familia. No, nosotros nos reunimos en todo tiempo y hablamos y conversamos. Yo sé que en América es diferente. En América se ven cuando hay a lo mejor, no sé, una persona que partió o quizás en algún cumpleaños o fiesta, pero nosotros acá estamos casi tiempo juntos. Imagínate que si, si yo estoy en mi casa y no tenemos un poco de arroz, voy a casa de mi hermano Sí. o de mi tío o de mi mamá, oye, no tengo un poco de arroz, puedes darme, sí, ven para acá. Y así compartimos y así estamos. Eso es lo que nosotros experimentamos en Cuba. Yo creo que eso es lo que Dios pide de nosotros, Ujú. sino cuando uno experimenta lo que es el encuentro con Dios, es poder llevarlo quizás a tu familia o a la gente de tu alrededor. Así mismo. Yo creo que, yo creo que pues eso hace falta. Además, yo creo que se va perdiendo poco a poco. O Ujú. sea, especialmente más que nada, pues en Estados Unidos, lo mío es mío. Esto es mío. Aquí Wow. nadie se acerca. O sea, esto es mi casa, yo trabajé por esto es mío. Y Dios, yo creo que cuando Dios entra al corazón, yo creo que una persona está más dispuesto a dar lo que Él tiene para que otros puedan llegar Así mismo. a tener ese mismo encuentro. Y no es fácil. Y siempre yo comunico mucho que, o sea, la experiencia con Dios es única, es increíble, pero el caminar no es fácil. Y como dije, yo he pasado por algunas cosas en el cristianismo y además puede llegar el momento donde uno dice, oye, llegué a Dios y tuve esa experiencia y mi vida va peor, pero en realidad no es que va peor, sino Dios está cambiando poco a poco el camino de tu vida y está imponiendo un propósito que requiere que nosotros podamos no solamente valorar nuestra experiencia, pero también compartir esa experiencia con los demás. Yo creo que uno es quien decide cómo va a vivir la vida cristiana. Y a veces nosotros pensamos que la vida que tuvimos con nuestros padres, con nuestros familiares, fue una vida eh, pobre, una vida miserable. Pero quizás eso sea verdad y haya sucedido. Pero cuando Cristo llega a tu vida, dice la Biblia que todo cambia. Sí, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Parte de ser nueva criatura es poder buscar ese vínculo familiar, pero también poder crecer en cuanto a ese valor de familia. Yo quiero que cuando mis hijas puedan verme a mí un poco mayor ya, puedan verme y decir, mi papá creó una familia claro. en la cual yo hoy pude crecer, me beneficié, pero yo quiero crear la misma familia. Es decir, nosotros podemos llegar a ser, siendo cristianos, el reflejo de una familia que lleva a otros que vienen detrás de nosotros a crear familias saludables para la Claro. sociedad, pero también para la cristiandad. Los cristianos tenemos que ser modelos de familia para que otros puedan ver en la familia a Jesús. Ese es mi criterio. Y, y yo sé que el cristianismo, y más que nada quiero hacer esto por aquellos que van a ver este video. Y quiero dar un énfasis muy fuerte de que solamente en Dios vas a poder encontrar una satisfacción interna. Yo creo que cada persona que ha pasado por algunas cosas muy difíciles, a veces uno puede llegar a pensar que ya no hay solución para su vida, pero esa experiencia con Dios viene a llenar varios vacíos y Sí, daños que yo tenía dentro de mi corazón. Y si ha sido cosas fuertes, yo he visto gente que ha podido vencer quizás pérdidas, pero pérdidas de gente que ama. sí, He visto gente que ha podido sobrellevar y vencer abuso y pues drogadicción, prostitución. O sea, hay muchas cosas muy fuertes que uno dice, wow, cómo uno puede vivir en esas condiciones, pero yo creo que el amor de Dios puede, puede traer una llenura interna donde uno puede ser amado, uno puede ser
transformado, donde uno puede decir, sabes que hay más que esto para mi vida. Yo creo que Dios da un propósito A por mí la vida. me gusta mucho el hecho de que la Biblia te ofrece, a través de su mensaje, la oportunidad de poder desarrollarte al nivel más alto. A mí me gusta creer y me gusta predicar y hablar y decirle a todos los que me oyen, Dios no tiene imposibles, no tiene imposibles. Y cuando tú llegas al entendimiento de que nada es imposible para Dios, entonces tú puedes conocer de que todo lo que quizás te lastimó, todo lo que quizás te robó tu, tu inocencia, tu buena proyección, tu buen deseo puede ser restaurado por medio de Jesucristo. Claro, yo creo lo mismo. Entonces, cuando eso tú lo crees, no hay por qué repetir el fracaso si verdaderamente hemos depositado de forma auténtica la fe en el Señor. Yo soy muy entendido de que Dios no tiene límite en el hombre que le abre su corazón de forma sincera. Si tú quieres que Dios haga algo en medio de tu vida, es decir, en medio de tu familia, primero tiene que hacerlo en medio de tu vida. Y eso es importante que lo puedas desear, que lo puedas anhelar. ¿Para qué? Para que la familia pueda ver en ti a Jesús. Una vez que lo ven, entonces el milagro sucede. Milagro de unión, el milagro de restauración, el milagro de sanidad. Por eso es importante de que nosotros pensemos, analicemos. ¿Quiero yo vivir la experiencia de una familia saludable? ¿O simplemente quiero vivir en la amargura de una familia que no me supo amar, que no me supo querer, que no me supo valorar? Yo decidí tener familia, amar familia, criar una familia. Y eso es lo que estoy haciendo. Tengo 50 años, soy padre Se mira de 25, de tres. pastor, ¿eh? Gracias por el elogio. Soy padre de 3 hijas hermosas y esposo de una mujer que amo mucho. Y no te puedo decir otra cosa que mi familia es un tesoro tan grande que tengo. Algo que yo experimenté de llegar al cristianismo ha sido de que cuando, cuando uno le toma la decisión de darle su vida a Dios, un concepto que es muy equivocado, dicen que ya la vida se acabó, porque muchos piensan que los cristianos no es que no puedan divertirse, y no estoy hablando de una diversión como el mundo piensa que es una diversión, pero muchos piensan que, oh, ya no puedes tener gozo, ya no puedes tener felicidad, pero además yo creo que Dios trae una paz, un gozo y un amor que yo nunca sentí antes de llegar a Cristo. Y, y yo creo que la vida del cristiano tiene aún más gozo y más paz. Y he visto que Dios ha bendecido mi vida de una forma que, digo yo, ha valido la pena tomar esta decisión. Muchos nunca llegan a tomar esta decisión de decir, voy a entregarle mi vida a Dios. Y muchos tienen miedo porque piensan que les va a costar algo y yo entiendo que sí tiene que tomar una decisión y hay cosas que Dios va a sacar de nosotros, pero unos piensan que su vida les va a ir peor cuando llegan a los pies de Cristo. Y yo no creo que eso ha sido el caso. Yo me encuentro más bendecido con una esposa, con mi familia, y digo yo, solamente con la ayuda de Dios he podido sentir esta paz y esa llenura. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, que en Dios he podido sentir mayor gozo que cuando yo no estaba en la presencia de Dios. Coincido plenamente contigo. Uno de los conceptos errados que tiene la sociedad de hoy en día, y yo creo que se va a puntualizar y se va a hacer más agravante ese concepto, es el hecho de que muchas veces pensamos que para poder tener gozo y alegría necesitamos las cosas que el mundo nos ofrece. Alcohol, cigarro, drogas, sexo, infidelidad. Pensamos que eso es diversión. Y yo creo que eso más bien lo que viene a crear las bases del sufrimiento. Yo lo digo sobre la experiencia de que
como jóvenes, todos de una manera u otra estuvimos buscando sobre esos tapices Sí, y al final terminamos siendo decepcionados. Ahora, yo recuerdo que cuando yo le di mi vida a Jesucristo, algo sucedió completamente diferente. Antes yo para poder reír, quizás tenía que tomar, tenía que fumar, tenía que decir palabras obscenas, tenía que... Y eso es lo que el mundo llama gozo. sí, En cambio, cuando yo vine y le di mi vida a Jesucristo, empecé a caminar de una manera diferente. Entonces, lo que antes para mí era normal, lo vi como algo que no era necesario. Ya claro, entonces cambié mi bebida, cambié mi cigarro, cambié mi experiencia claro. de gozo mundano por algo completamente diferente. Y hoy, si tú me preguntas, yo creo que yo me divierto más siendo cristiano, me gozo más y lo hago sobre la base de que no solo me gozo yo, sino que el gozo que yo siento, que no es solamente en la iglesia, es también fuera de la iglesia, que Claro. lo hago en, no sé, mientras me siento contigo y hablo contigo aquí, sentado tranquilo, tomando un refresco, un jugo, lo hago cuando estoy afuera compartiendo con los vecinos. Ese gozo, la gente dice, ¿cómo es posible que pueda sonreír en medio de tanta Claro, escasez, en medio de tanto problema, en tanta necesidad? Yo te voy a decir, el gozo no está condicionado a lo que el hombre muchas veces no tiene o tiene. claro. El gozo es algo que tú puedes experimentar. Si quieres pleno gozo, lo puedes experimentar. Y esto quizás a lo mejor dicen algunos, no es un absoluto. Yo te invito a que lo pruebes. Cristo te ayuda a vivir una vida llena de gozo, felicidad y satisfacción. Yo que viví el mundo, te puedo asegurar que es así. Y yo creo que, pues, cuando mira usted que alguien, un joven, se pueda reunir con alguien que ya está un poquito más experimentado de la vida y solamente Dios puede hacer esto. O sea, yo miro que puedo yo compartir del gozo que usted tiene. Y, o sea, usted habló un punto muy fuerte y yo quiero más que nada, o sea, ¿qué consejo usted tiene, especialmente para alguien joven? Si él llega a tener esa experiencia con Dios, ¿cómo controlar esos deseos de, porque usted dice que uno piensa que el gozo viene de esos deseos que el mundo dice que el alcohol, la drogadicción, ahí está el verdadero gozo, ahí está la verdadera felicidad. ¿Cómo es que alguien puede controlar un poco sus deseos para que no les pueda robar de las experiencias que Dios quiere tener con Te ellos? lo respondo muy fácil. Cristo llena todos los espacios. Si genuinamente has creído en Jesucristo, si genuinamente le has entregado tu corazón a Él, no vas a tener necesidad de tratar de llenar algún espacio en tu vida con algo que el mundo te ofrece. El mundo siempre va a traer un ofrecimiento, él va a tener que, tiene ofertas. Sí, Es como el menú. El mundo te va a ofrecer todos los días su menú para que tú elijas. Ahora, tú no estás obligado a elegir lo que el mundo te ofrece. claro. Ahora, cuando tú entiendes que Cristo llena todos los espacios, entonces nada que el mundo te ofrece tiene atractivo para ti. De eso sí estoy de acuerdo. Entonces, cuando tú estás de acuerdo conmigo en esto, no vas a buscar en el mundo. Ahora, una persona que busca en el mundo, para mí, es alguien que no ha conocido realmente a Cristo. Es decir, en otras palabras, no ha tenido un encuentro genuino con Cristo. Cuando tú llegas a tener un encuentro genuino con Cristo, lo que hace Él es que Él llena cada espacio en tu vida. Y esto es algo que sucede, lo veo así, progresivamente. Pero si somos entendidos en cuanto a la obra del Espíritu Santo, cuando Él llega a tu vida, tú sientes un gozo tan grande que cuando lo comparas con el mundo, tú no hayas nada que puedas comparar, porque es inédito, Sí, completamente nuevo. Y tú tratas de compararlo con la última vez que tomaste alcohol o con la última vez que dijiste una palabra obscena o la última vez que ofendiste o lastimaste a alguien en la familia y que te hizo sentir bien eso, que al final lo que eso te degrada y no te hace sentir bien. Pero cuando tú tratas de comparar lo que hace el Espíritu en tu vida, eso es tan asombroso, tan grande, que te inunda de sí, gozo. Eso no tiene comparación ni con droga, ni con alcohol, ni con sexo.
Yo pienso que el accionar del Espíritu Santo en la vida de un creyente que de forma auténtica le ha dado su corazón a Cristo, no va a buscar en el mundo porque Cristo llena todos los espacios. Y yo creo también, porque estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, yo creo que no hay nada que se pueda comparar de lo que Dios puede proveerle a una persona. Ah, y también yo creo que esas cosas, sabemos que los placeres de la vida, el sexo, todo eso viene de parte de Dios. O sea, obviamente Dios tiene algunas cosas donde, claro, fue hecho para el matrimonio, no fue hecho nada más para que uno pueda venir y aprovechar de sus deseos y escoger a alguien y traérselo y disfrutar de la persona, sino, o sea, Dios fue el que formó estas cosas. Ahora, yo creo que lo que el mundo ha hecho, lo que Satanás ha hecho, es a pervertir las diversiones Deformarla. que Dios ha traído a este mundo, porque Dios más que nada no me roba del gozo de tener un placer físico, porque yo tengo mi esposa y puedo disfrutar del Claro placer que sí. físico. Dios no dice tú no puedes disfrutar de esto, pero obviamente Dios lo diseñó y cuando haces las cosas como deben de hacer, entonces es donde el verdadero gozo yo creo que está. Hay veces que nosotros entramos a Cristo y amamos a Cristo. Esa es una cosa que sucede. Amamos a Cristo, pero amamos el mundo. Sí, Y nos quedamos como que en el medio de esa decisión que es puntual. Y a mí me gusta mucho Juan. El apóstol Juan escribe y sí, dice, hijos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. sí, Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que si yo me pongo a pensar y yo digo que el hacer la voluntad de Dios no es una carga pesada sí es cierto. para la persona que de forma auténtica conoce a Cristo. Ahora, cuando tú no conoces a Cristo de manera auténtica, te es pesado Sí, vivir la vida cristiana. Por eso tenemos que resetearnos. No todo el que entra a una iglesia es cristiano, ni todo el que se bautiza es cristiano. Ya yo sé que algunos quizás a lo mejor que nos están viendo, sí, que estoy tocándole los talones. No. sí, Yo lo que estoy diciendo es de que eh, el hecho de que seamos cristianos, eso no sucede porque yo me bauticé o porque yo estoy en una iglesia o porque soy claro. un diezmador. No. Yo creo que eso sucede porque yo auténticamente he entregado mi vida a Cristo, lo he conocido en intimidad y a partir de ahí no he buscado el gozo en el mundo, sino que he buscado en su voluntad cómo yo puedo llenar esos espacios de tristeza Claro. por medio del Evangelio de Jesucristo. No, y yo creo que además eso es la religión. Cuando tú piensas que con hacer esto y esto y esto, entonces me gano el favor de Dios. Así. Y yo creo que eso es lo que ha hecho la religión. Nos ha engañado un poco de decir, tienes que hacer esto y esto y esto, entonces ahora sí, Dios te mira con favor. Ahora sí puedes ser parte de la familia de Dios, cuando no es así. No es así. Yo creo que Dios primeramente llega a la vida de la persona en su condición. Así es. O sea, Dios primeramente busca establecer una relación y eso es lo que la gente a veces olvida, que el cristianismo no viene como un sistema de haz un, dos, tres y luego vas a experimentar esto. Yo creo que la religión nos ha engañado, pero el cristianismo viene a decir, mira, no hay nada que este mundo te pueda ofrecer, solamente Dios puede ofrecerte lo que te hace falta. Y Él, tal como te encuentras, Él te puede abrazar y puede restaurarte. Y ninguna otra religión puede ofrecer eso. Claro, hay sistemas que las otras religiones quieren imponer. Haz esto y esto y esto y Dios te va a mirar con favor. Yo sé que es bueno que puedan decir, pues hay que comportarnos bien, pero en realidad Dios no busca buen comportamiento. Lo que Dios busca es que uno tome la decisión de decir, yo necesito algo más que solamente Dios puede dar. Y yo creo que la religión ha engañado un poco al cristianismo, porque muchos toman el cristianismo como un sistema y no es un sistema, es una relación que tú formas con el creador de este mundo. Yo creo que esa es la palabra, relación. Sí, Es decir, religión no tiene que ver nada con el cristianismo. El cristianismo auténtico es una relación no descabellada,
no fuera de juicio, es una Sí, relación centrada con juicio con Dios. Lo sí, demás es sí es religión, donde no tienes que entenderlo, simplemente hazlo. No, sí, aquí tú puedes razonar y entonces cuando lo razonas entiende que tienes una relación con Dios y tu relación con Dios te lleva a una convicción que más tarde se convierte en consagración y así correcto. sucesivamente empiezas a depositar áreas en las manos de Dios que te van a ayudar a caminar en gozo, felicidad, formando valores en tu vida Sí. para luego después fomentar valores en tu familia, para luego después restaurar los lazos que se han roto. Eso lo hace el cristianismo, no lo hace la religión. Yo me acuerdo de una historia donde Dios le da vista a un ciego. Si es que no me equivoco con la historia, perdón, no es un ciego, es un leproso. Dios sana un leproso. Y yo sé que la lepra era muy contagioso. No podías tocar a ningún leproso de ninguna forma porque podías contagiarte. Y te convertías en el mundo. Sí, y te convertías en inmundo. Y cuando viene un leproso a los pies de Cristo, Cristo primero lo toca. Y para mí, eso quebra el parámetro de la religión. Así es. Porque Cristo no le dijo, haz esto y esto y esto y luego ven y puedes ser sanado, sino Cristo en su condición lo tocó. Es que Jesús siempre, cuando lo miras a través del Evangelio, él prácticamente quebró Sí, eso que la gente no quería quebrar. Fíjate cómo él cruza hasta Samaria. sí, Samaria era un pueblo no aceptado por los judíos. Y de hecho caminaban kilómetros por tal de no cruzar por sí, Samaria. Y Jesús no, Jesús dijo, yo voy allá a Samaria, pero quiebro también. Cuando llegan los discípulos y lo ven que está sentado ahí hablando con la mujer samaritana, sí, eso no sucedía en tiempos de Jesús, pero Jesús más que nada estaba dando una enseñanza, aún a los propios discípulos. correcto, Yo no vengo a enseñarle una religión, vengo a enseñarle una relación. exacto. Y eso es más fuerte que la religión, que Eso, hoy en día se proyecta, eso me da mucho ánimo porque, o sea, la persona cómo se encuentra puede venir a los pies de Cristo en su tal y como condición. está, Y Cristo va a venir y puede tocarte así como te así encuentras. mismo. No, no te obliga a hacer esto y esto y esto para llegar a su presencia, sino la presencia de Él viene hacia ti y te puede encontrar en tu momento más derrotado o en tu momento más difícil. O sea, eso me da mucho ánimo de saber que tal y como soy, Dios siempre me miró con amor, que Él dijo, no, yo voy hacia ti y quiero establecer una relación contigo. A Dios no le interesa tu Claro, apariencia. Si tu apariencia no es agradable ante los ojos de Dios, no por ello va a ser desagradable ante los ojos de los hombres. Aquel leproso no era una persona que en su apariencia era agradable o tenía la aceptación de la correcto, sociedad. Él era un leproso, de hecho estaba marginado por la sociedad. Si correcto. alguien se acercaba a él y era limpio, normalmente ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, y eso los excluía de la sociedad. Todos nosotros, por la santidad de Dios, vivimos sin Cristo Sí, en la condición de ese leproso. correcto. Sin embargo, Dios muestra su amor. Sí, Manda a Cristo para que a través de un abrazo, de un toque de Él sobre nuestra lepra, sí. podamos ver la aceptación, podamos ver el abrazo, podamos ver el beso, podamos ver que en realidad somos importantes para Él. Si eres importante, no importa la condición en la que te encuentras, no importa si has sido marginado, rechazado, incluso por tu propia familia, Él te ama. Y si Él te ama, nosotros estamos llamados, si somos cristianos, a amarte también. Y eso es el verdadero cristianismo. Para mí, El cristianismo no viene a pintar esa imagen de un sistema, sino ven y conoce a Dios. Y eso es lo que más también me encanta de, del cristianismo y por la cual yo pude convertirme y decir, yo creo que esto es la solución. Creo que esta es la solución final, es de que si un Dios que es totalmente amoroso, que te encuentra en tu condición tal y como estás, y luego aparte, ese Dios que demuestra ese amor te permite que lo conozcas, permite que conozcas sus valores, sus principios. Nosotros nos vamos convirtiendo eh, en un reflejo de decir, yo represento a Dios. Dios me ha enseñado este amor, ahora yo tengo que llevar ese amor hacia los demás.
Eso es lo que yo creo. Si nosotros no somos capaces de proyectar el amor puro, Sí, el amor que no excluye, sino que incluye a todos, sí. nosotros entonces no estamos proyectando a Cristo, no estamos proyectando el Evangelio, la buena noticia. Porque el Evangelio, la buena noticia, incluye, incluye a todos. Hay espacio en la cruz para todos. No importa quién seas, no importa qué color tengas, no importa de dónde vengas. Si tú de verdad estás deseoso de experimentar un amor completamente diferente al que el mundo ofrece, ven a Cristo y vas a experimentar. Y me da me da mucho gozo de que la Biblia también nos da muchos ejemplos. La mujer samaritana que en su adulterio, viviendo con su sexto hombre que ha tenido en su vida, Sí, y el leproso que quizás estaba batallando con su piel, estaba en una condición de salud. Hay mucho, mucho que Dios sana a un ciego, levanta a gente que haya muerto. O sea, Dios no es exclusivo, Dios es inclusivo. Mira tu condición y Dios tiene el poder de vencer cualquier condición de tu vida. ahora es importante, Alex, que nosotros podamos decir esto. La palabra inclusión hoy es manipulada y tergiversada por Eso sí, Dios, acepta toda la humanidad y el sí, plan de redención es para todos los hombres. sí, Ahora, las cosas que están mal en el hombre deben de ser cambiadas. sí. Las cosas que Dios aborrece deben de ser erradicadas. Porque si nosotros luego de oír el mensaje de salvación, de oír a Cristo, abrir los brazos, aceptar la fe, seguimos viviendo una vida completamente de pecado, ya ahora consciente, entonces nosotros no hemos entendido nada del Evangelio, ni tampoco tenemos una comunión con Dios. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Sí. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son nuevas. Y si las cosas en tu vida no se hacen nuevas, tu estilo de vida, si ha sido un estilo de vida de pecado, si ha sido un estilo de vida de rebeldía, y esas cosas no son cambiadas, y dices que amas a Dios, Sí. yo creo que lo que tú estás diciendo no, no se, mm, no se materializa o no se corresponde con tu estilo de vida. Y entonces eso no es auténtico ni es real. Y aparte de todo esto, también está el otro lado de la moneda. Yo creo que si hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio, pueden llegar a criticar a alguien que quizás tuvo una conversión de último momento. Oh, sí. Y aún también es bueno, obviamente, tener tiempo en el Evangelio, uno pasa experiencias buenas. Ah, pero también me recuerdo yo de la historia de uno de los que fue crucificado con Jesús, que había vivido totalmente una vida hasta casi la muerte de pecado, era un ladrón, pero aún en ese momento, antes de llegar a la muerte, yo creo que él llegó a creer algo, porque Cristo Jesús demostró su amor en esa cruz, no solamente al morir, pero yo creo que este hombre, estando tan cerca de Jesús en su sufrimiento, obviamente nosotros vemos que Cristo murió por mí, pero esta persona no lo vio morir, o sea, murió con él, no lo vio morir. Y él pudo llegar a ver algo, que Cristo era inocente. Yo sé que lo criticaban por blasfemia, la gente religiosa, los judíos lo criticaban por blasfemia, pero él alcanzó a ver que este hombre está dispuesto a morir, y aún en su momento donde estaba sufriendo más, dice: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hace una oración de Eh, intercesión. Eso, eso es increíble. Y para mí eso me haría convertir también. Porque yo digo, yo merezco ser crucificado por lo que yo he vivido. Y yo creo que este ladrón sintió lo mismo. O sea, yo merezco ser crucificado, pero este hombre inocente, y aún en su sufrimiento y su inocencia, dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Reprende al otro y le dice: o sea, si este hombre no ha hecho nada y aún está dispuesto a morir,
eso me cambiaría la vida. Wow, Eso a mí me cambiaría la vida. wow. Y yo creo que eso ha sido una lucha tremendo en gente que no se convierte, pero aún los discípulos, después de haber visto que Cristo resucitó, uno está dispuesto a morir por algo en que cree. Y Jesús estaba dispuesto a morir y decir, yo estoy dispuesto a pagar el precio por mi creación. Y este hombre llegó a convertirse y no sabía doctrina, él no sabía nada, sino nada más dijo, este hombre es inocente, yo creo que este hombre puede ser el salvador de los judíos, que en ese tiempo pues obviamente ellos estaban esperando a su salvador. Este hombre llegó a creer en su último momento de decir, este hombre posiblemente pueda ser el rey de los judíos. Es decir, que cuando yo veo este cuadro de la cruz, de la crucifixión de Jesús junto a dos ladrones, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque hay muchos mensajes en esta experiencia. Y uno de los mensajes, basado en lo que estás hablando de este ladrón, sí, es que aún cuando la gente piensa que es demasiado tarde sí, para darle tu corazón a Cristo, nunca es. aún hay tiempo. No, Este hombre iba a morir. Y ahí, en ese último momento, las palabras, yo me imagino, más desconcertantes y al mismo tiempo más esperanzadoras, salen de la boca de Jesús en agonía sí, y le dice, que cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. eso es increíble y yo pienso así, pues, o sea, me gusta pensar de una manera y ponerme en la posición de ese ladrón, Claro. de decir, wow, mirar a un hombre morir inocente y muchos lo criticaban, ¿no? Ese es el rey de los judíos, se cree el rey de los judíos. Uno lo criticó, o sea, si eres el rey de los judíos, bájate de esta cruz y sálvate a ti mismo. Quiere decir que él estaba en su mente negando la idea de que este hombre pudo ser el Salvador o pudo ser el rey de los judíos. Pero el otro dice, no, si este hombre está dispuesto a morir, entonces yo estoy dispuesto a creer. Y gracias a Dios que Dios lo miró. Y Dios mira, no importa si eres alguien que quizás no tiene conocimiento de la Biblia, nunca has escuchado quizás una historia de la Biblia, pero si tú dices, este posiblemente puede ser el Dios, es todo lo que Dios pide para la salvación. Obviamente, transformación es otro proceso que sucede después de la salvación, ¿Cómo no? pero llegar a la salvación para que Dios pueda decir, vas a estar conmigo en el paraíso, obviamente tomó un momento de llegar a creer. Y yo creo que la gente nunca llega a ese momento. La gente nunca llega al momento de decir, este cristianismo quizás puede ser verdad. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida para que quizás las personas puedan ver a través de mi vida como Jesús. Yo creo en esto. Yo creo que el cristianismo es la respuesta y la mejor respuesta para todo este mundo. Yo lo creo. Es algo que a mí me maravilla. El hombre sin Jesús, la creación, el hombre como tal, sin Jesús, no es otra cosa que creación. Sí, Pero el hombre con Jesús es hijo de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Uno de los conceptos más errados que hay hoy en día en la humanidad es que cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú eres un hijo de Dios? sí, La gente todos te dicen, claro que sí que soy hijo de Dios. Y no entienden porque si acto seguido le preguntas, ¿ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal y estás viviendo eh, tu fe en Jesucristo? Te dicen no. Y la Biblia es clara cuando dice que hay un solo requisito que el hombre tiene que cumplir y es el aceptar a Jesús para convertirlo en propiedad de Dios. Este ladrón, con sus palabras, estaba aceptando sí. que Jesús era el enviado de Dios. Oh, y con su hecho de reprender al otro. A la hora de reprender al otro, Sí. está diciendo, mira, cállate, Sí,
Este es el Sí, regalo de Dios para nosotros y estamos desaprovechándolo. Y me gusta porque en su palabra es como que si tú lo vas a desaprovechar, yo no lo voy a hacer. Yo quiero reconocer, quiero saber, quiero entender que Él es el Hijo de Dios. yo creo, yo creo, perdón, no le quise interrumpir, nada más, yo creo que eso pinta la imagen de toda la humanidad. Yo sí lo creo también. Yo lo creo que unos van a decir, ¿No? no puede ser posible, y unos van a decir, esto puede ser posible. Este es el Salvador. Uno lo va a criticar y decir, no, pues sálvate a ti mismo. O sea, tú no crees que Él es el Salvador. Y el otro va a decir, si este está dispuesto a morir, entonces sí hay la posibilidad de que sea el Salvador. Y eso es la lucha, yo creo que toda humanidad. Unos miran la evidencia de Jesucristo, de todo lo que Él ha hecho, la creación de este mundo. Y una de las cosas, ¿vas a creer que fue Dios el que hizo todo esto? ¿O no lo vas a creer? Bueno, el libre albedrío se pone ahí Sí. de manifiesto. Usted